Hola, John Darío. ¿Me puede hacer anfitrión? Listo, doctor. Recording in progress. Bien. Entonces, estábamos acá. Ya. Entonces, este deslizamiento que vamos a tener puede llegar dentro de la cavidad torácica también. ¿Listo? Entonces, ahora, esto ya lo mencionamos acá como resumen. Esta es la tipo 1. Hay un ascenso de la unión esófago-gástrica y por ende del esfínter esofágico inferior a través del hiato esofágico hacia tórax, acá. Estas hernias entran y salen del tórax, o sea, estas no se quedan permanentes en el tórax. Y varía de la presión intraabdominal. Es más común en mujeres en la edad avanzada. Ahora, ¿por qué es importante este concepto? Porque nosotros vemos muchos pacientes con neumonía y estas hernias hiatales causan reflujo. Y el hecho de haber reflujo va a hacer de que el contenido gástrico, tal vez en la noche, un pedacito, un poquito de ese contenido gástrico, puede ingresar por vía aérea superior, por epiglotis, laringe, tráquea, etcétera, y llegar al alveolo y producir neumonía. Entonces, esto es importante. Entonces, si nosotros cuando detectamos una hernia esofágica, le pedimos al paciente cene temprano, 3 horas antes, levante la cabecera unos 12 centímetros, ya pero hay que empezar con unos 6 al mínimo, cenar temprano para que todo este contenido gástrico pase al intestino delgado. Y ahora vamos a ver qué son estas hernias tipo 2. Estas son más fregaditas. Igual, esófago y estómago. Aquí debería estar estómago. Esto debería estar acá. ¿Listo? Entonces, esto debería estar por debajo del diafragma. Este es diafragma. Entonces, pero el fondo o porciones de la curvatura mayor del estómago se deslizan hacia el tórax a través del hiato esofágico. O sea, miren esto. Ya no es un poquito. Miren, aquí era un poquito. Es grande y puede ser hasta la curvatura mayor. Todo esto está en el tórax, deslizándose. Entonces, esto ya es una hernia grado 2. Y la grado 3 es una combinación de las dos anteriormente, son asintomáticas y cuando son clínicamente evidentes, principalmente por el reflujo gastroesofágico, como pirosis, dolor retroesternal e incluso pudiendo llegar a episodios de sangrado crónico. Entonces, esta es más grande. Entonces, ¿qué es lo rescatable de esta diapositiva? Que hay un deslizamiento paraesofágico, puede ser del fondo o de la curvatura mayor del estómago. Y el otro es mucho más grande. Miren, esto no hay acá. Prácticamente ya es curvatura mayor, fondo, y una parte de la curvatura menor. Todo eso se va a deslizar. Y acá la pregunta es, aquí vamos a tener estos síntomas que quiero que los aprendan. Pirosis, es decir, la sensación agria. Dolor retroesternal. Sangrado crónico. Bien. Entonces, esta es la manifestación. Ahora, les hago una pregunta. ¿Esta manifestación es de la hernia hiatal? No, sería por el reflujo. Exacto. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de que hay una sospecha de hernia hiatal? Porque este paciente son síntomas del reflujo. O sea, síntomas de ese
ese esófago con cambio epitelial, dañado por el contenido gástrico o por el contenido biliar. Entonces, esto tiene síntomas del reflujo gastroesofágico. Entonces, acá estamos viendo si es un reflujo gastroesofágico con con esta manifestación. Bien. Acá. Ya tenemos esto. Esto ya tenemos. Otros factores que facilitan el reflujo gastroesofágico son las alteraciones de la motilidad del esófago dadas por fármacos, los antiespasmódicos, psicofármacos, bloqueadores de calcio, nitritos y hormonas como la protección de alimentos, chocolate, menta. También la agresión directa a la mucosa esofágica por consumo exagerado de, ¿qué es esto? OH, ¿qué es? Alguien busque, por favor, en Google qué es el consumo de OH. Especies, aliños, temperaturas muy altas en alimentos, los vómitos y ciertos fármacos. Alcohol. ¿Perdón? Es alcohol, doctor. No entendí. Alcohol. Alcohol, perfecto. Ya, entonces, para mí, esta diapo es clave. Es clave porque si ustedes como médicos no logran, si nosotros como médicos no logramos solucionar esto, o sea, apoyar con estas indicaciones, el paciente no va a mejorar. Entonces, acá vamos a tener factores que facilitan el reflujo gástrico esofágico. Y vamos a repetir un poquito esto. Sí que vamos a repetir. Entonces, preguntar al paciente si está tomando antiespasmódicos, decirle que no tome. Preguntar si el paciente está recibiendo clonazepam, prazolam, psicofármacos. Preguntar si el paciente tiene medicamentos para la hipertensión como bloqueantes de canales de calcio, para cambiar estos bloqueantes. Si el paciente tiene una cardiopatía isquémica, ver el asunto de los nitritos. La progesterona es un contenido que está dentro de los anticonceptivos. Si tiene adición por la menta, miren el anís, que la gente lo toma como que fuera un matecito bueno, pero no. Señores, relaja el esfínter gastroesofágico, aumenta la sintomatología de reflujo. El ajo, entonces, tabaco, alcohol, alimentos muy condimentados, comer, por ejemplo, sopas calientes, té calientes. Entonces, esto, por favor, es muy importante que lo tomen en cuenta cuando estén ustedes tratando a sus pacientes con reflujo y cuando estén tratando a sus pacientes como reflujo, y no será una hernia hiatal grado 1, grado 2, grado 3. De esto, ya cuestionamos esto. ¿Estamos? O sea, esta sintomatología de reflujo es la que nos podría hacer pensar en que estamos nosotros frente a una hernia hiatal. ¿Estamos? O sea, esta sintomatología nos hace pensar en esto. Ahora, porque las hernias hiatales aumentan el reflujo.
¿Les quedó claro eso? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Bueno, luego tengo acá lo siguiente. Cuadro clínico, prácticamente ya lo hemos mencionado. El cuadro clínico, ya hemos hablado. Entonces, dice, es la pirosis debido al estímulo del ácido gástrico sobre los nervios sensitivos de la capa profunda del epitelio esofágico. Generalmente la sensación, esta es pirosis, escuchen, sensación de quemazón es a nivel retroesternal. Me quema. ¿No será que estoy mal del corazón? Le va a decir el paciente. No, usted le quema detrás del esternón. Eso se llama pirosis. Se inicia en el epigastro y se irradia hasta el cuello. Fíjense hasta dónde llega. Desde la boca del estómago hasta el cuello. Poco fluctuante, sin embargo, aumenta, miren, con las comidas o actividades que suelen ser siempre las mismas, por lo que es predecible. Yo como esto, comida condimentada, me da pirosis. La ingesta de antisecretores, leche o alimentos alcalinos y la posición de pie disminuyen los síntomas. Entonces, este dato, que voy a marcarlo acá, este dato es el que me va a llevar a lo que ustedes de aquí para adelante van a hacer toda su vida con estos pacientes. A partir de ahora, señores, esta recomendación va a ser la que les va a dar a ustedes el éxito en la terapéutica de estos pacientes. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? A lo siguiente. Acá. Normalmente, digamos, esto es una cama normal, que está el colchón del paciente, y acá yo tengo las patas del catre. Entonces, ahora voy a trabajar con este concepto para disminuir reflujo. Entonces, para disminuir reflujo, acá vamos a poner normal. Normal. Y ya cuando hacemos tratamiento, vamos a hacer esto así. Miren, estoy exagerando. Entonces, le vamos a pedir al paciente que coloque un ladrillo ahí, en la pata de la cabecera, un ladrillo, y que también coloque otro ladrillo. Estos ladrillos son ladrillos adobitos, los comunes, los clásicos. Entonces, si ustedes ven ahora, este paciente está así. Hay una pendiente, ¿cierto? Entonces, esa pendiente es de acá a acá, le voy a dar el dato, son 12 centímetros. Entonces, gracias a la colocación de estos dos ladrillos en la pata del catre, ya el reflujo va a disminuir. ¿Pero en qué me baso? Que la posición de pie disminuye los síntomas. O sea, en otras palabras, obviamente de noche uno no puede dormir de pie, ¿no? El hecho de reducir el decúbito dorsal puro lo mejoramos, le damos menos reflujo, levantando la cabecera, la pata del catre, 12 centímetros. La ingesta antisecretores, cuando el paciente está con reflujo, básicamente el tratamiento es dar antecitos de la cena un antisecretor. ¿Para qué? Para reducir la sintomatología del reflujo gastroesofágico. Bien. El segundo síntoma, entonces, el primer síntoma que aquí acabamos de ver es pirosis. ¿Quién me recuerda qué es pirosis?
Es la sensación de quemazón a nivel ¿Ya? retroesternal. ¿De dónde a dónde? A nivel ¿Desde el retroesternal. epigastrio? ¿Perdón? Desde el A nivel epigastrio. retroesternal, que se inicia en el epigástrico hacia el cuello. Excelente. Eso es pirosis. Está bien definido, bien, Edgar. Ahora, ojo, otro síntoma, regurgitación. Corresponde a un reflujo, miren, severo, que supera el esfínter esofágico superior. Y también puede presentar síntomas extraesofágicos como dolor torácico, tos crónica y asma. Otros síntomas como disfagia o dinofagia, hemorragia, son secundarios a las complicaciones. Entonces, la regurgitación es un reflujo severo que supera el esfínter esofágico superior. ¿Estamos? Pero miren acá, el estándar es, perdón, no el estándar. Esto es lo que quiero que vean. Señores, el problema digamos, de la regurgitación es el dolor. Entonces, quédense con esto, de pecho. Es lo que yo les decía hace rato, es el paciente que tenía tos crónica. Es el paciente que tiene carraspera. Ojo con este otro dato. Me voy a adelantar a asma. Cuando ustedes estén manejando un paciente con asma y no mejore, escuchen, cuando estén manejando un paciente con asma y este paciente no mejora, ¿no será que este paciente tiene reflujo? Es la pregunta que ya tendría que salir. Entonces, por un lado, tengo dolor y por otro lado, una tos crónica. Estos son los pacientes que nos van a visitar. O sea, tengamos cuidado. Son pacientes que van a venir a la consulta por tos y carraspera o por un asma no controlada. Y ahí ya nosotros averiguamos si eso es regurgitación. Averiguamos si el paciente tiene reflujo. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante. Complicaciones. Dentro de las complicaciones tenemos, a ver, tengo esofagitis. Esperen un ratito, por favor. Entonces, aquí tenemos complicaciones de flujo gastroesofágico. Entonces, en estas complicaciones vamos a ver lo siguiente. Esofagitis por reflujo gastroesofágico, estenosis por reflujo gastroesofágico y hemorragias digestivas. 3 complicaciones. La pregunta es, antes de mirar esto, ¿cuál sería la causa de las complicaciones? ¿El reflujo? Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿qué lo estaría llevando al reflujo a este paciente? O sea, ¿qué lo estaría complicando? Vayan leyendo el texto. Vayan leyendo el texto.
Vayan leyendo el texto. Miren esto, me estoy tomando un tiempito para que lo terminen de entender. Lean el texto, por favor. Dice que la mucosa y su mucosa se fibrosa, dice doctor. O sea, se vuelve más duro. Más... Exacto. Entonces, miren un detallito que quería hacer. Esto es esófago, ¿no? Esófago. Y acá tenemos... Acá lo he hecho intencional, ahora el estómago. Estómago. Ya. Aquí está, intencional. Partamos siempre como recordatorio. Por acá está el esfínter esofágico inferior. Lo voy a hacer el esfínter esofágico inferior, digamos, como que fuera anatómico. Sé que no es anatómico. Les he repetido varias veces, no es anatómico. Pero esto lo hago desde el punto de vista gráfico para que lo entiendan. Entonces, aquí pongo esfínter esofágico inferior. A ver. Esfínter esofágico inferior. Acá. Listo. Complicaciones. Esofagitis, la primera, o una de ellas. Inflamación e irritación de la mucosa esofágica. Esto que he dibujado acá es mucosa del esófago, como recordatorio. Esto. ¿Cómo está entonces esa mucosa? Irritada e inflamada. ¿Por qué? Por el reflujo. Entonces, esta mucosa, que aquí se las he dibujado, está inflamada e irritada. Con disminución de la capacidad de reparación. Entonces, normalmente cuando hay acá una inflamación, en el capítulo de inflamación, nosotros teníamos este texto. Inflamación era un texto, este era 1, y tras que hay inflamación, todas las mucosas o la piel, depende de dónde estemos hablando, acá va a venir la segunda etapa, que es reparación. Esto es una condición fisiológica. Entonces, hablar tras que haya un proceso inflamatorio, en condición fisiológica, vamos a tener siempre un estado de reparación. O sea, eso va a ser algo fisiológico. ¿Estamos? Esto entonces es normal. Normal ante una lesión. La lesión sería el reflujo, ¿no? Bien. Para no aprender de memoria. Para no aprender de memoria. Hay una disminución de esta capacidad de reparación del proceso inflamatorio por los ácidos. Por exposición prolongada al jugo gástrico. Es decir, esta hernia yatal está haciendo que permanentemente tengamos nosotros acá jugo gástrico. Entonces, esta presencia de jugo gástrico crónico o prolongado altera esta reparación de la mucosa. Se clasifican en grupos según el estado de compromiso de la mucosa. Figura 19.2. Bien. Entonces, exposición prolongada al jugo gástrico. Aquí vamos a poner
exposición prolongada jugo gástrico. Listo. Entonces, esta exposición prolongada es la que nos va a causar el problema fisiológico de la reparación. Bien. Tabla 19.2. Vamos a ver la tabla 19.2. Acá. A ver, esofagitis por reflujo. Tenemos una o más zonas de lesión de la mucosa menores a 5 milímetros de longitud que no se extienden entre las crestas de dos pliegues mucosos longitudinales. Grado B. Una o más zonas de la unión de la mucosa mayores a 5 milímetros de longitud que no se extienden entre las crestas de los pliegues mucosos longitudinales. Zonas de lesión que se extienden entre las crestas de dos pliegues mucosos, pero que no afectan al 75% de la circunferencia. Fabricio, ¿está usted ahí? Sí, doctor, soy. Fabricio, entre por favor a su libro de anatomía patológica de Robin y búsqueme esofagitis y vea si tiene alguna imagen de esto. Ya, doctor. Ahorita. Ya, esto lo voy a dejar pendiente. Solo que voy a hacer lo siguiente acá. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Ya. Miren acá cómo la cambio la mucosa. ¿La ven? Entonces, en esta clasificación, acá, estamos hablando de una lesión mucosa menor a 5 milímetros. Entonces, cuando ya empezamos a tener acá lesiones de mucosa menores a 5 milímetros, para esta de acá tipo 1, o mayores de 5 milímetros ya son tipo B, o fíjense, más grandes de 5 milímetros que extienden más la mucosa, ya es C, o ya se hacen lesiones que afectan casi toda la circunferencia, miren, tipo D. En estas situaciones, vamos a tener ya nosotros, podríamos tener hasta un sangrado, acá. O sea, en la medida que esto va aumentando, mientras vamos teniendo lesión de mucosa de 5 milímetros mayor a 5, o que va tomando toda la circunferencia del esófago, ya es C, y luego va a ser D, y eso ya está predisponiendo para la próxima complicación que podría ser una estenosis o un sangrado. Las estenosis por reflujo acá, aparece en el 15% de los casos, se produce porque el ácido erosiona. Esto es lo que les quise decir. El ácido erosiona. Miren, aquí desaparece ya un epitelio. Entonces, el ácido erosiona la mucosa, sustituyéndola por tejido fibroso. Entonces, esto de acá no existe y esto de acá lo vamos a cambiar acá. Y aquí vamos a poner un tejido fibroso. Entonces,
este tejido que inicialmente desaparece, aquí se va haciendo fibroso, aquí se va haciendo fibroso y aquí se va haciendo fibroso. Entonces, si yo lo veo en este sentido, digamos así, ahí. Entonces, este lo voy a ver, lo voy a dibujar ahora, este esófago acá. Vamos a ver el lumen visto en un corte transversal. Lo voy a ampliar un poquito. Entonces, este es mi esófago en un corte transversal. Esófago en un corte transversal. Ahí. Entonces, voy a poner acá lo siguiente. ¿Dónde está? Así. Entonces, ahí. Esto va así. Esto va así. Ahí. Vamos a reducir un poquito. Ahí. Miren lo que está causando la fibrosis. ¿Qué causó en el lumen? Miren el lumen. Este es lumen. Lo cerró, ¿no? Entonces, este cambio de tejido epitelial o tejido fibrótico, este tejido fibroso, dice el tejido fibroso que se contrae y queda un lumen de 2 a 3 milímetros de diámetro. Se manifiesta por disfagia lógica, primero para los alimentos sólidos, luego para los líquidos, odinofagia, regurgitación, dolor torácico. Entonces, la otra de las complicaciones es la estenosis del esófago, causada por esta sustitución de tejido por tejido fibroso. Entonces aquí vamos a poner sustitución de epitelio por tejido fibroso. Listo. ¿Listo? Aquí está la estenosis. ¿La ven? Como no pueden pasar, dependiendo del grado de estenosis, dice, va a haber disfagia. O sea, ¿qué es disfagia? La dificultad para deglutir. Primero, digamos una papa, o no, un pedazo de carne. Luego no voy a poder tragar los líquidos. Luego voy a tener un dolor de garganta. Voy a estar con regurgitación y dolor torácico. Y el paciente va a empezar a enflaquecer. Entonces, esto sería la estenosis por reflujo gastroesofágico. Hemorragia digestiva altas es una complicación frecuente de esofagitis erosiva. Aquí está. Estos huequitos que estamos viendo son las esofagitis erosivas. Su forma de presentación, anemia crónica por pérdida de sangre. O sea, de aquí sangre de la esofagitis erosiva. Con pérdida de sangre oculta en las heces. La hemorragia en forma de hematemesis o melena franca es rara. O sea, las esofagitis, las hemorragias de este origen son raras, pero dan microsangrados permanentes que lo llevan al paciente a un estado de anemia. Esto es aquí tenemos hemorragia digestiva. Esto es común. Esófago de Barrett. Esto es común. Entonces, acá vamos a hacer un alto. Fabricio encontró algo.
Sí, doctor, encontré esofagitis todo el capítulo completo. ¿Alguna Me foto preguntó que pueda si... compartir para mostrar a sus compañeros? Ya, ahorita la mano. Entonces aquí tenemos esófago de Barrett. ¿Qué es este esófago de Barrett? 10% de los pacientes con reflujo gastroesofágico crónico y severo. El contenido de reflujo induce daño sobre el epitelio escamoso y esto a su vez promueve la reparación con sustitución de mucosa esofágica en el esófago distal por epitelio columnar de origen intestinal, metaplasia intestinal. Puede ser asintomático o presentar clínica de reflujo. Es importante factor de riesgo para esto, adenocarcinoma. Entonces, acá mantenemos este concepto y nos venimos para acá y tengo esto. Acá tenemos el contenido de reflujo induce daño sobre el epitelio escamoso. Entonces, acá le vamos a dar ahora un nombre a este epitelio y vamos a decir epitelio escamoso. Acá. Entonces, acá tengo este epitelio que es escamoso. Dice daño sobre este epitelio escamoso y esto a su vez promueve la reparación con sustitución de mucosa esofágica por esófago distal. O sea, esta mucosa va a reemplazar a este epitelio por epitelio columnar intestinal. Va a aparecer también epitelio intestinal. Esto es lo que se conoce con el nombre de esófago de Barrett. Fabricio, busque esófago de Barrett, por favor. Ya lo envié, doctor, al grupo. ¿Esófago de Barrett? Sí, también. ¿Cuál es? La última página. A ver, La siguiente. La ¿esta? siguiente. Esa es la última imagen. ¿Esta de acá? Sí. A ver. A ver. ¿Dónde está el esófago de Barrett de acá? No, la última imagen. Está ahorita en la primera. Ajá. Esta. Sí, esa. Esto me abre, mire. Mire. Me he hecho, esta está bonita, pero esta la he hecho a medias esta.